Bueno, pues con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, continuamos con este discipulado acerca de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús y vamos a ver el día de hoy un atributo eh, del Señor Jesús, Jirá, Jirá, y ahorita vamos a ver qué significa. Déjenme compartirles aquí. Es Jesús Jirá. A lo mejor es un atributo, perdón, tal vez un poquito raro, pero bueno, lo que significa Jirá o Jirá de Yahvé sería el temor santo de Dios. Eso es lo que significa Jirá. También podemos ver que significa reverencia, una reverencia absoluta a ese ser superior que es Dios. Es una señal de respeto, de temor a ofender su nombre, a temor a menospreciar su nombre, a usar su nombre para nosotros, para nuestra vanagloria, y no para adorarlo y para glorificarlo. Por eso está relacionado íntimamente también este atributo de Jirá, Jirá de Yahvé, está relacionado con la adoración. Recordemos que nosotros, dice la palabra, fuimos creados con el propósito de adorarlo y glorificarlo. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, este atributo, Jesús, el Señor Jesús, Jirá de Yahvé, o sea, el temor santo de Yahvé, o lo que es la reverencia absoluta, el temor absoluto a ofender su nombre, en señal de adoración, en señal de postración, en señal de reconocimiento de quién es nuestro Señor Jesús. Y es un atributo un poquito largo. Vamos a ver el día de hoy la primera parte y poco a poco vamos a ir avanzando un poquito más, tal vez 2 o 3 discipulados vamos a ver acerca de este atributo, pero bueno, vamos a comenzar con estas citas de Apocalipsis y del Salmo 25. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y hablamos del temor, ese temor, a veces podemos pensar que es miedo, miedo a Dios porque es enojón, miedo a Dios porque es destructor, porque es sanguinario, porque es un Dios malvado, porque está mal de sus facultades y está fuera de sus cabales. Pero en realidad no significa eso, mis hermanos. Este atributo Jirá, esta palabra hebrea Jirá, habla más bien de la santidad que refleja nuestro Dios. ¿Se acuerdan que en otros atributos, en otros discipulados que ya hemos visto, hemos hablado de que todos sus atributos obviamente tienen que ver con su precioso nombre, nos describen de una manera diferente al mismo Dios, a la misma persona, y cuando vemos estos atributos, encontramos en la palabra de Dios que hay uno que se repite 3 veces. Y, perdón, ese atributo que se refiere a la santidad de Dios es lo que se refiere precisamente, por ejemplo, en Isaías, que nos dice que están los querubines, los serafines, delante de su presencia y nos dicen que día y noche están cantando sin cesar constantemente, diciéndose uno a otro, santo, santo, santo es el Señor o el Yahvé de los ejércitos. Este atributo se repite porque Dios es tan santo, mis hermanos, que no alcanza a decir o no alcanza a describir, simplemente decir que Dios es santo, no describe precisamente la magnitud de la santidad de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre. Y entonces, bueno, por eso es santo, santo, santo. ¿Por qué hago alusión a esto? Bueno, recordemos que todos los atributos, definitivamente todos los atributos están íntimamente ligados porque refieren a la misma persona, refieren al mismo Dios y todos refieren precisamente al mismo
nombre. Cuando vemos esta situación específica en estos preciosos atributos, vemos entonces que la santidad que tiene nuestro Señor Jesús, la santidad que es nuestro Señor Jesús, ese Dios santo, por la eternidad, o sea, de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos, ese Dios santo produce en nosotros, produce en sus siervos, por gracia, produce temor, pero un temor santo. Por eso decíamos, no se trata de miedo a que nos castigue, sino temor, un temor reverente, un temor de adoración, un temor de reconocimiento, quién es Él, y ese temor es un temor santo, es decir, es un temor que nos es dado, es un temor que nos es implantado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nosotros decimos, tengo miedo de fallarle a mi Dios, tengo miedo de ensuciar su nombre, tengo miedo de seguir pecando y transgredir ese mandamiento de honrar su precioso nombre. Ese temor santo es lo que significa ese atributo, pero ese atributo entonces vemos que es una persona, no es simplemente un sentimiento, no es un deseo, es una persona, es nuestro Señor Jesús viviendo en nuestros corazones, moviéndonos a nosotros, como dice en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces ese temor santo, mis hermanos, pues nos conduce precisamente a esa santidad. ¿Para qué? Para servirlo. ¿Se acuerdan que acabamos de terminar una serie de diversos discipulados acerca del atributo de Jesús Adonai Mekadishkem, el Señor quien nos santifica, el Señor Adonai o el Señor Jesús quien nos santifica? Y veíamos precisamente que Él nos santifica para que nosotros podamos adorarlo, para que podamos servirlo como solamente Él merece. Y entonces, ¿por qué surge esa necesidad de adoración, de reverencia, de temor? Porque su santidad, mis hermanos, lo produce de una manera natural en nosotros, lo implanta de una manera natural en nosotros. Y entonces surge ese temor santo a ofender su precioso nombre. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a empezar con Apocalipsis, Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Corderito, diciendo. Observemos las palabras del cántico. Es este cántico nuevo, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto también en otros discipulados, ese cántico nuevo que se genera cuando conocemos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y entonces Él pone en nosotros ese cántico nuevo: adoración, servicio, vivir en santidad, vivir en temor santo para Él. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es Él viviendo en mí, llevándome, conduciéndome a vivir para Él. Recordemos en qué consiste la vida, vida eterna: conocerlo, conocerlo para adorarlo, conocerlo para darlo a conocer, conocerlo para alabarlo, glorificarlo, servirlo. Ese es el propósito. Entonces observen el cántico: grandes y maravillosas son tus obras. La primera señal de admiración es reconocer su grandeza, la majestuosidad, lo maravilloso que es lo que Él hace. Todo cuanto Él hace es algo grande y es algo maravilloso. Esas obras que Él realiza, recuerden, tienen un propósito específico: mostrarnos quién es Él. Por eso su nombre es Yo soy el que soy. Yo soy, no yo hago simplemente, yo soy. Y entonces se presenta de infinitas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, santidad, por ejemplo, ahorita Jirá, que es el temor santo, etcétera. Y entonces Él se presenta o se manifiesta de múltiples maneras
para que nosotros podamos tener ese pleno conocimiento de quién es Él en adoración, en servicio, en temor santo. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. No es solamente poderoso, es el Todopoderoso. Pero además, observemos, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey. Y recordamos entonces otro atributo, ¿se acuerdan? Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Ese, ese es nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 4 y observemos aquí el sentido de la santidad. Fíjense, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta retórica. ¿Quién? O sea, ¿puede haber alguien, es lo que está preguntando, puede haber alguien que te conozca y que no tema, Señor, quién eres tú, que no glorifique tu nombre? Y entonces empezamos a entender y decimos, si alguien conoce a Dios, el propósito de esa persona de ahí en adelante, a partir del conocimiento de quién es Dios, su propósito, su razón de ser, su razón de existir es para adorar a Dios y glorificarlo. Mis hermanos, cuando conocemos a Dios, el único camino que nos queda es la adoración. Déjenme decirlo así, suena muy drástico, pero no hay otro camino, porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, ¿se acuerdan? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie viene a mí. Nadie me conoce como Padre si no es por mí mismo. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Qué hace el temor? ¿Qué produce el temor santo? Glorificación del nombre, adoración del nombre, alabanza al nombre, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta? Ese temor santo lo que produce en nosotros es glorificar el nombre de Dios. Entonces, es una cuestión natural. Si nosotros tenemos sed y tomamos agua, pues se nos quita la sed naturalmente. No tenemos que hacer nada más que tomar el agua. Y el agua naturalmente nos quita la sed. ¿Y no temerá, oh Señor? Si alguien teme a Dios, si alguien conoce a Dios, lo único que puede hacer es glorificar su nombre. ¿Por qué? Y nos da la respuesta aquí muy sencilla. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú eres santo. A lo mejor podemos decir, bueno, pero nosotros vemos en la palabra que dice, sean santos porque yo soy santo. Sí, mis hermanos. Naturalmente, por siempre, desde siempre y para siempre, solamente Él es santo. Nosotros fuimos santificados, santificados por la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor, pero no éramos santos. Somos santos porque Él nos santificó, pero Él eternamente es santo, santo, santo. Por eso no es solamente santo, sino 3 veces santo. Por lo cual, observemos, por lo cual todas las naciones, fíjense, consecuencia, como tú eres santo, tú eres el santo de todos los santos y solamente tú eres santo naturalmente, genéticamente, por siempre y por siempre, desde la eternidad, etcétera, ¿sí? Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Consecuencia, mis hermanos. La santidad de Dios conduce naturalmente a la adoración. Conocer el nombre de Dios conduce naturalmente a la adoración. ¿Por qué no se le adora a Dios? Porque no lo conocemos. Porque no conocemos su nombre. Porque no conocemos sus atributos. De oídas
hemos oído de Él, pero nuestros ojos no lo han visto. ¿Por qué, mis hermanos? No se predica el nombre de Dios. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Te predican el nombre de Dios 3 sermones, 4 sermones, si bien te va 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses predicando el nombre de Dios, cuando es lo único que debemos de predicar, solamente su nombre, porque a eso fuimos enviados, a hablar de su nombre, a dar a conocer su nombre, porque en eso consiste la obra de nuestro Señor Jesús, manifestar y explicar su nombre. Juan 17:6, Juan 1:18, ¿se acuerdan? A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Adorarán delante de ti, porque tus justas acciones fueron manifestadas. ¿Cuáles son esas justas acciones? Todas esas acciones que realizó para cumplimentar esa unicidad en su obra. Juan 17:4. Terminé la obra, está culminada. Verso 6 de Juan 17. Manifesté tu nombre. La salvación, la redención, ¿se acuerdan? La encarnación, la remisión de los pecados, todo, absolutamente, todas las obras de Dios, la creación, el perdón, todo, 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 tiene un solo propósito, hay una unicidad de la obra. ¿Cuál es, mis hermanos? Manifestar el nombre, porque en eso consiste la vida eterna. Conocerlo, conocerlo. ¿Para qué? Para adorarlo y se cumpla su propósito para el cual fuimos creados. Este pueblo mío, para honra y gloria de mi nombre, lo he creado, todos los llamados de mi nombre. Para mí los hice, los formé, los creé. Sean mis testigos de que yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Mis hermanos, para eso fuimos creados. Y entonces ese temor santo viene cuando nosotros conocemos su nombre de una manera natural. Y entonces hay adoración al nombre de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, hay tanto interés del enemigo de que no se predique el nombre. Predicamos doctrinas, o bueno, se predican doctrinas, se predican las obras de Dios, se predican los milagros de Dios, se predican las enseñanzas de Dios, se predican mil cosas, mis hermanos, que son doctrinas, 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 pero no predicamos el nombre para que podamos tener ese pleno conocimiento de quién es Él. No sé si hasta aquí, mis hermanos, hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, continuamos. Vamos al Salmo 25, versículo 14. Vean lo extraordinario de esta versión, Biblia Textual 4, ¿sí? Las demás traducciones varían un poquito, pero bueno, me encanta esta traducción. Fíjense, Yahvé es la fuerza de los que le temen. O sea, la fortaleza de nosotros, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para que yo haga las cosas que yo quiero, no es para que cuando yo me sienta deprimido me sienta bien. Ese es el regalo, mis hermanos, acuérdense. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene añadido. Sentirme bien, estar bien, es lo añadido, mis hermanos. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, es decir, que Él sea el rey en mi vida, que Él sea Dios en mi vida, que Él sea el Señor de mi vida. ¿Para qué? Para que yo lo adore y lo glorifique, para que yo glorifique su nombre, porque ahora lo conozco. De una manera natural se produce en mí ese deseo, esa sed, esa hambre de adoración a su nombre. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque lo conozco. Y entonces ya no de oídas había escuchado de él, ahora mis ojos lo ven, porque conozco quién es mi Señor. Hace unos días comentaba con mi esposa acerca de una situación en un grupo de TikTok
que es un sacerdote jesuita, y platicando con él, le comentaba, ¿no? En lugar de estar defendiendo religiones, iglesias, posturas denominacionales, doctrinales, prediquemos el nombre para que sea conocido, honrado y glorificado y se cumpla su propósito. Y lastimosamente, déjenme decirlo así, tristemente, me decía, ¿y a poco conoces el propósito de Dios? Y le contesté, pues no es que yo lo conozca porque sea inteligente o sabio, lo conozco porque está en su palabra y Él lo revela y lo muestra. Y su propósito es que fuimos creados para adorarlo y glorificarlo. Le mandé la cita de Isaías 43:7, hasta el 10 y el verso 21, etcétera. Jeremías, tantas, tantas, tantas citas, Hebreos 13:15, etcétera. Muchísimas citas en la Biblia. Le mandé infinidad de citas, todas las que cupieron ahí. Y ya no me contestó nada, porque él me preguntaba sarcásticamente, o sea, ¿conoces el propósito de Dios? Mis hermanos, qué triste que no conozcamos el propósito de Dios. Entonces, líderes de qué somos o de quién somos. Estamos compartiendo y que estamos predicando cuál es nuestra doctrina. ¿Es una sana doctrina o es simplemente doctrina? Doctrina del montón. La sana doctrina, mis hermanos, le da la honra y la gloria a su nombre, porque fuimos creados para eso. Yahvé es la fuerza de los que le temen. O sea, esa fortaleza que Él pone en nosotros para sostenernos en medio de la prueba, porque acuérdense, por causa de mi nombre van a ser perseguidos, por causa de mi nombre van a ser odiados, por causa de mi nombre en su misma familia los van a rechazar, por causa de mi nombre, pero no se preocupen, ocúpense de predicar mi nombre y no se preocupen qué predicarán. Prediquen el nombre porque se les va a dar palabra, o sea, conocimiento de quién es Él, conocimiento de sus atributos, para tener ese pleno conocimiento, ahorita lo vamos a ir viendo, y poder predicar el nombre de nuestro Señor Jesús. Yahvé es la fuerza, pero ¿de quién? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todos los que vamos a una iglesia, y eso no dice la palabra, mis hermanos. Todos los que religiosamente nos congregamos cada 8 días, pero eso no dice la palabra. Vean lo que dice de los que le temen, de los que le temen, los que tienen un temor santo. ¿Temor santo de qué? De su nombre. Señor, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Qué es lo que tememos? Ofender su nombre, ensuciar su nombre, enlodar su nombre, vituperar su nombre, blasfemar su nombre. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si sabemos que tenemos que predicar el nombre y no lo hacemos, mis hermanos, pues tú completa, ¿no? Esta frase. ¿Qué sucede entonces si sabes hacer lo bueno y no lo haces? Prediquemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Yahvé es la fuerza de los que le temen, de los que le temen, no de todos, de los que le temen. Y observen, y en consecuencia, observen esta y en consecuencia, dice, el nombre de Yahvé es de los que le temen. O sea, la fuerza de Yahvé, la autoridad, el poder, es el nombre. ¿Se acuerdan que hemos visto en otros discipulados? En hebreo, Shem, el nombre, ¿se acuerdan? Hay una alabanza por ahí, Hashem, por ejemplo. Shem, Shem en hebreo es nombre. En griego, Olam, ¿se acuerdan? Y ambos idiomas refieren que Shem, o en su caso Olam, al traducirse, su significado es autoridad, el todopoder o el poder que está sobre todo, una autoridad infinita, la supremacía, la superioridad infinita, es lo que significa. Y entonces observen, ¿por qué te digo todo esto? Repasemos otra vez este versículo 14 del Salmo 25.
Yahvé es la fuerza, o sea, el poder de quienes, de los que temen su nombre. Por eso dice el nombre de Yahvé, o sea, la fuerza, el Shem, el Olam de Yahvé, toda su fuerza, su poder, es de los que le temen. ¿Por qué? Porque cuando le tememos a su nombre, Él nos revela quién es Él, nos revela su nombre, nos revela sus infinitos atributos. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? No es que conozcamos, sepamos y seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que lo conozcamos por un atributo diferente cada día, porque nuevas son cada día sus maravillas, y entonces lo adoremos por ese atributo específicamente, porque Él es Jirá, el temor santo, porque Él es Makadishkem, ¿se acuerdan? El que nos santifica, porque Él es Kadosh, el santo, porque Él es Sidkenu, la justicia, porque Él es el amor, porque Él es la puerta, porque Él es el pastor, porque Él es la redención, porque Él es la salvación, porque Él es, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo adoramos, lo adoramos, lo adoramos. Por eso esa adoración es continua. ¿Se acuerdan de Hebreos 13:15? Presentar continuamente sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, hablan, proclaman, predican, disipulan, testifican su nombre. La fuerza de Yahvé es de los que le temen. Por eso la consecuencia es el nombre de Yahvé es de los que le temen. Es lo mismo la fuerza, el poder, autoridad, Shem, Olam, la majestuosidad de Dios es de los que le temen. Y observen, a ellos hará conocer su pacto. A ellos, a los que le temen, les da a conocer su pacto. ¿Cuál es su pacto, mis hermanos? La vida eterna. Es cierto que su pacto es que pone sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso nos cambia nuestro corazón, ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué lo hace y para qué lo hace? Pues mis hermanos, para que podamos conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Ese es el único propósito. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario en relación a esto. Ok. Ahorita vamos a ver entonces estas citas, Hebreos 1:9, vamos a ver Romanos 12, Segunda de Corintios también, cómo nos habla de ese temor santo y cómo perfecciona su temor santo, lo que hace es perfeccionar mi santidad, o sea, cada día me hace más santo, 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 en ese sentido de ser más santo para adorarlo más, ser más santo para conocerlo más. Ese es su pacto. Me da más de Él para que yo lo conozca, me enamore más de Él y tenga más temor de su nombre. Y entonces lo proclame más y más, lo adore más y más, lo sirva más y más, lo reverencie más y más. Esa santidad, vamos a ver, se perfecciona en ese temor, en el temor que tengo hacia su nombre. Y también vamos a ver cómo somos santificados y somos capacitados inclusive para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de quién es Él, el Hijo de Dios, Jesús. Vamos a irlo viendo ahorita. Y nos santifica, acuérdense, por amor a su nombre. No es por nosotros, no se trata de nosotros. No se trata de que nos ama tanto que hizo X. Sí, acuérdense, nos ama tanto, dio su vida, sí es cierto, para que nadie se pierda, más tengamos vida eterna. Juan 3:16. No perdamos de vista, vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. En eso consiste la vida eterna, conocerlo. ¿Sale? Entonces, bueno, déjenme presentarles aquí nuestra herramienta. Vamos a detener la presentación y les vamos a compartir nuestra herramienta de Eastword. ¿Sale? Perdón. Aquí está Eastword. Listo. Ok, y entonces vamos a ver estas citas que estábamos comentando. Vamos primero a Hebreos 1:9.
y vamos a ver qué nos dice la palabra. Fíjense, esta cita ya la hemos visto varias veces. Dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Observemos aquí el temor, mis hermanos, está implícito. Es decir, amar a tal grado la justicia de Dios y aborrecer la iniquidad es ese temor santo de ofender quién es Dios. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Amaste la justicia. ¿Qué es la justicia? Su voluntad, su propósito de Él. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué existo? Para adorarlo y glorificarlo. Entonces, nuestro Señor Jesús nos puso ese ejemplo. Él amó hasta el extremo de dar su vida, amó ese propósito y aborreció así al grado máximo todo aquello que va en contra de ese propósito de adoración. Y por ello entonces es la consecuencia, es ungido, ungido con óleo de alegría. ¿Cuál es ese óleo de alegría? La unción. ¿Se acuerdan que habíamos visto en Cantares? Tu nombre es la unción, es ese ungüento. Su nombre es esa unción, mis hermanos, ese óleo que nos da a conocer quién es para que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos. Cantares 1, del 1 hasta el 7, ¿sí se acuerdan? Y ahí vemos esta situación específica acerca de que el óleo, el aceite, esa unción es su nombre, su nombre. Nos da a conocer quién es Él para que lo adoremos y lo glorifiquemos de la misma manera en que Él lo hizo. Vamos a la siguiente cita, vamos a Romanos 12, esa también ya la hemos visto, en qué consiste la adoración, fíjense. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, fíjense el sacrificio de nuestros cuerpos están, dice, en ese sacrificio, viviendo como santa y agradablemente ante Dios. ¿Cómo vivimos, mis hermanos? Santa y agradablemente, porque vivimos para Él. Y observen cómo cierra el versículo. O sea, vivir santa y agradablemente ante Dios es la verdadera adoración. La verdadera adoración, mis hermanos, no es simplemente batir palmas, cantar una alabanza. Eso es alabanza. Sí, es una forma de adorar a Dios, cantándole, batiendo nuestras palmas, sí, pero la verdadera adoración, mis hermanos, es vivir santa y agradablemente ante Dios, en obediencia absoluta, obediencia a su propósito, adoración, solamente Él. Y observen la recomendación que nos hace en el versículo 2. No os adaptéis a este mundo, o sea, no te adecúes a este mundo. Muchas veces nos adecuamos al mundo, mis hermanos, para predicar la palabra, por ejemplo, y ponemos de pretexto que decía Pablo, pues me hago como gentil y me hago como no creyente y me hago, mis hermanos, cuidado porque no somos Pablo. O sea, sí tengamos relación, pero no usemos cosas que sean paganas para predicar el evangelio. Utiliza las circunstancias, utiliza las fechas, utiliza los hechos que están sucediendo, que se están realizando en un momento dado. Utiliza lo que esté pasando o sucediendo. Utilízalo, pero mi hermano, no utilices cosas que no son de la palabra de Dios, no te adecúes al mundo para predicar la palabra. La palabra no necesita ser adecuada. Nosotros tenemos que adecuarnos a la palabra, no la palabra a nosotros. Por eso dice, no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser
transfigurados, no transformados. Acuérdense que Dios no transforma. Dios transfigura, transmuta. Es lo que hace Dios. Dios no hace cosas a medias, Dios no hace cochinadas, perdón por la palabra. Dios hace las cosas bien. Nuevas criaturas en Cristo. Cristo viviendo en mí. Esa es la nueva criatura, mis hermanos. No simplemente un nuevo yo, no, es Cristo viviendo en mí, porque mi nuevo yo sigo siendo yo. No se trata de eso. Es Cristo viviendo en mí, siendo transfigurados. ¿Cómo? Renovados de la mente, la renovación de la mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Mis hermanos, pues la palabra es la que nos renueva nuestra mente, pero ¿cuál palabra o cuáles palabras? Su nombre, esos atributos que nos renuevan diariamente. ¿Quién es Él? No se trata de nosotros, no se trata de que me renueve a mí para que yo sea mejor. No, se trata de que me renueva, es decir, pone en mí diariamente uno de sus atributos para que yo lo conozca, mis hermanos. Entonces la renovación de la mente es mostrarme quién es Él. ¿Para qué? Para que yo lo adore diariamente por un atributo diferente. Porque pensamos que es que nos renueva a nosotros y entonces nosotros somos transformados diariamente. No somos transformados. Bueno, somos transmutados o transfigurados. Sí, pero ¿para qué y por qué? No se trata de nosotros. Se trata de Él, mis hermanos. Lo que renueva diariamente, porque nuevas son sus maravillas, son sus atributos, para que lo adoremos y lo glorifiquemos, porque dice, así vas a discernir, o sea, así vas a entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nos dice, así vas a encontrar tu motivo para vivir, o así vas a encontrar tu razón de ser. Mis hermanos, vamos a encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que lo adoremos y lo glorifiquemos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Si no, bueno, continuamos. Vamos a 2 Corintios 6, 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16. Fíjense, no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Esto ya lo hemos visto también en varias ocasiones, probablemente ya conoces este pasaje. No te unas con un incrédulo. Pero observemos y pongamos atención, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad. Vamos a ver sinónimos de justicia aquí mismo en este pasaje. ¿Qué comunión hay de la luz con la tiniebla? Aquí hay un primer sinónimo. Justicia con luz, iniquidad con tiniebla. Vamos a ver otro, fíjense. ¿Qué concordia de Cristo con Belial? Justicia, luz, Cristo. Y del otro lado, iniquidad, tiniebla, Belial. Entonces observen, la justicia es Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? La luz es Cristo. Del otro lado, la iniquidad es Belial, la bestia, Satanás. Tiniebla, sinónimo de Belial. O, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? Creyente en Cristo. Incrédulo, no creyente en Cristo. En consecuencia, ¿en quién crees? En Belial. Vamos al verso 16, fíjense. ¿Qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Entonces, justicia, luz, Cristo, santuario de Dios. Por el otro lado, iniquidad, tiniebla, Belial, santuario de ídolos. ¿Nos estamos dando cuenta? Y luego nos explica, porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios. Eso somos nosotros, mis hermanos. Santuario del Dios viviente. ¿Para qué es un santuario? Para adoración, mis hermanos. Pero es una adoración continua y perpetua. Por eso, fíjense, 2 puntos y seguido. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré. No dice solamente con. ¿Se acuerdan que hemos visto Emanuel?
Y tradicionalmente o doctrinalmente nos dicen, Emanuel, Dios con nosotros. Sí, es Dios con nosotros, pero también Dios en nosotros. Aquí está muy claro. Habitaré entre ellos, no dice con ellos o junto a ellos, entre ellos y entre ellos andaré, o sea, dentro de ellos. ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Veamos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el objetivo, mis hermanos, de que nosotros tengamos compañerismo con la justicia, con la luz? Señor, ese Señor, Antiguo Testamento, solamente hay un Señor, no dice hay dos señores, el Señor Yahvé y el Señor Jesús. Solamente hay un Señor, un solo Señor, un solo Rey, un solo Dios, un solo nombre, una sola persona, nuestro Señor Jesús Cristo. Y nosotros somos santuario de Dios, o sea, santuario de Cristo, porque Él es luz y Él es justicia. Estamos comprendiendo la palabra, mis hermanos. Cuando nosotros estamos abiertos a recibir la enseñanza de su precioso nombre lo que hace es permitirnos discernir quién es Él. Vamos a ver en el devocional que estamos compartiendo todos los días, vamos a ver el día de mañana cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta, o sea, les manifesté tu nombre y ahora ya ellos entendieron quién eres. Pues Jesús, mis hermanos, porque todo lo que tiene el Padre es del Hijo y todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, vamos a pasar a la siguiente cita. ¿Se acuerdan que comentábamos, perdón, la santidad se perfecciona en su temor? La santidad se perfecciona en su temor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Fíjense. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Fíjense, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos nuestra santidad? Nosotros no podemos hacerlo, pero en el temor de Dios, o sea, el temor a su nombre. Pero para temer su nombre, pues necesitamos conocer su nombre. Y para que se conozca su nombre, pues es necesario que se predique su nombre, se disipule su nombre, se testifique su nombre, mis hermanos. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados en santidad, en el temor de su nombre, como lo veíamos ahorita en Apocalipsis. Espero que nos vaya quedando clara la preciosa palabra y cómo nos va llevando, nos va mostrando quién es Él, cuál es su propósito, en qué consiste la santidad, qué hace la santidad en nosotros, cómo se perfecciona esa santidad y el temor, esa reverencia, esa adoración a su nombre. Somos entonces, mis hermanos, santificados, somos capacitados para llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Dónde dice todo esto? Vamos a Efesios 4, vamos a Efesios 4, del 10 al 16. Fíjense, ok, déjenme ponerle aquí así. Listo, ahí está el versículo 10 hasta el 16. Fíjense.
El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya sabemos quién es el que descendió. Es Cristo, ese Dios inmanente que se hace un Dios trascendente, un Dios inmanente, un Dios desconocido que trasciende su divinidad, que trasciende las fronteras para mostrarse, para revelarse, para que lo conozcamos y podamos adorarlo. El que descendió, ese Dios que se despojó de sí mismo, Filipenses 2 del 6 al 11, del 5 al 11, ¿sí? Que es el nombre sobre todo nombre, Jesús. Es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, toda la plenitud. Todo está lleno del nombre de nuestro Señor Jesús. Ese que descendió es el mismo que ascendió y está sentado en el mismísimo trono. Observen qué hace. Verso 11. Él dio gratis, por gracia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él reparte esos dones. Esos dones son dados, pero observen, ese don son las personas. Da apóstoles, da profetas, da evangelistas, da pastores, da maestros. Los dones son personas, son personas. Y nos da ese don, mis hermanos, ¿para qué? Vean el verso 12, con miras al equipamiento de los santos. ¿Para qué son esos dones? Para equipar a los santos, para la obra del servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y pensamos que edificar, mis hermanos, es que nos sintamos bien. Edificar la iglesia es que estemos sanos todos, contentos, felices, sin depresión y que vivamos sin problemas, paremos de sufrir. Mis hermanos, ese es el regalo, ese es lo añadido, pero perdemos de vista su justicia, perdemos de vista que somos el templo viviente, un templo santo, santificado para Él, para honra y gloria de su nombre. Verso 13, propósito. ¿Para qué? ¿Para qué equipamiento de los santos? ¿Para qué realizar esa obra del servicio? ¿Para qué edificar el cuerpo de Cristo? Verso 13. Observen, hay un propósito. ¿Llegar a qué? La unidad de la fe, una sola fe, creer en una sola persona, en un solo Dios, y del conocimiento pleno. Mis hermanos, permítanme subrayarlo aquí. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. No dice de un simple conocimiento, no dice de conocer a medias, no dice de conocer un poquito. Pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pleno. La plenitud del conocimiento de quién es Él. No nos va a alcanzar la eternidad, mis hermanos. Sí, es cierto, pero Él quiere que lleguemos al pleno conocimiento de quién es. Por eso se revela todos los días. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. Él quiere que tú, mi hermano, que me estás escuchando, seas hecho un varón perfecto a la medida de la estatura perfecta que es la plenitud de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Vean el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que somos sacudidos por las olas, que somos zarandeados por todo viento de doctrina. Observen, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Mis hermanos, ¿qué hace la doctrina? Engañarnos, llevarnos al error, lo que nos da para nosotros, no para Él. Estamos entendiendo esto. La doctrina nos alimenta para nosotros, para nuestro vientre, no para conocerlo a Él y adorarlo y glorificarlo. Verso 15, sino que hablando verdad en amor,
crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Cristo, ¿qué es lo que quiere? Que crezcamos en Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Verso 16. Porque en todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y, según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Santuario. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver ahorita en Corintios? Santuario de Él, para Él, luz, justicia, Cristo. Vivimos para Él, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea temido, mis hermanos. Ese es el propósito, temerle a nuestro Dios en ese temor santo de fallarle, de adorarlo, de glorificarlo. ¿Por qué? Porque se trata de Él, se trata de su nombre, se trata del amor a su nombre, no se trata de nosotros. Sí nos ama, no estoy diciendo que no nos ame, pero se trata del amor a nosotros. ¿Dónde dice esto que te estoy comentando? Vamos a la palabra, vamos ahora al Antiguo Testamento, a Ezequiel. En el capítulo 36, también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, estos versículos preciosos, Ezequiel 36, y vamos a partir del versículo 22. Vamos a ver qué nos va diciendo la palabra, mis hermanos, y cómo nos va llevando. Fíjense, déjenme ponerle aquí, verso 22. Perdón. Y vamos a ponerlo así en grande para que lo podamos ver completo. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahvé. Observemos, no te lo estoy diciendo yo, textual, lo dice la palabra. No por vosotros hago esto, o casa de Israel, sino, observemos, sino por causa de mi santo nombre. Toda la obra de Dios, mis hermanos, es por causa de su santo nombre. No lo hace por nosotros. Entendamos eso. Ese nombre, el cual nosotros profanamos entre las naciones donde hemos llegado. ¿Qué hacemos nosotros? Profanamos su nombre, mis hermanos. Eso es lo que hacemos. ¿Y cómo profanamos su nombre? Simplemente acuérdate, te comenté hace ratito. Si sabes hacer lo bueno, predicar el nombre y no lo haces, a completar la frase, es pecado, mi hermano. Es pecado. Verso 23. Y yo santificaré mi gran nombre. Nosotros otra vez, fíjense, que fue profanado entre las naciones, a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero Él va a santificar, va a apartar su gran nombre. Por eso nos da ese temor santo. ¿Ya se fijaron? Hay un propósito, está entre corchetes, fíjense. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando sea santificado en vosotros ante sus ojos. Y entonces Dios se santifica en nosotros. ¿Cómo? Cuando proclamamos su nombre, decimos quién es Él y enseñamos la santidad de su nombre, mis hermanos. ¿Para qué? Pues para que sea adorado y glorificado. No hay otro propósito, no hay otra razón de ser. Verso 24. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra tierra. Todo lo hace Él. Observemos eso. Todo lo hace Él, mis hermanos. ¿Qué más hace? Fíjense, rociaré agua limpia sobre vosotros. Consecuencia, seréis limpios de todas vuestras inmundicias. ¿Se acuerdan? Justicia, inmundicia, luz, tiniebla, Cristo, Belial, ¿se acuerdan? Templo para Él y de Él o templo del enemigo. ¿Sale? Y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Mis hermanos, tenemos una bola de ídolos cada quien. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato.
pero tenemos una cantidad estratosférica de ídolos, y los ídolos no solamente son las imágenes, son cosas, personas, objetos, situaciones que nos apartan de la adoración del nombre de Jesús, del nombre de Dios, mis hermanos. Eso es un ídolo. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Os daré un corazón nuevo. Nos da un corazón nuevo. ¿Qué más? Pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Qué más? Quita de nuestro corazón, perdón, de nuestra carne, el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué todo esto? No perdamos de vista adoración, adoración. Pero además, observen la inmensidad, la portentosidad, ¿se acuerdan? De ese Salmo 25, versículo 14. La fuerza es de los que le temen, o sea, el nombre, su nombre, el poder, la autoridad es de los que le temen. Vean, pondré dentro de vosotros mi espíritu, su fuerza, su poder, su sabiduría, Él como sabiduría, viviendo en nosotros para que seamos su pueblo, ¿se acuerdan? Ese es el propósito. Y entonces, fíjense, haré, Él lo hace, haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué más va a hacer? Que guarde, que guardemos sus preceptos y qué más, que los pongamos por obra. Él vive en nosotros para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Propósito, otra vez, vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Elohim. Ese es el propósito, mis amados hermanos. Somos llevados a ese temor santo de nuestro Dios. Somos llevados a esa presencia de nuestro Dios para conocerlo, para alabarlo, para específico. Sí, ahí está, listo. El temor santo, mis hermanos, a su precioso nombre, precisamente nuestra santidad y esa santidad es perfección en el temor y somos santificados, somos capacitados precisamente para llegar a esa unidad de la fe, recordemos esa unidad de la fe y el pleno conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, pero todo esto es por amor a su nombre. Es por amor a su nombre, mis hermanos. Entonces, somos salvos por amor a su nombre, es decir, somos salvados para glorificar su nombre. Somos redimidos para glorificar su nombre. Fuimos santificados para compartir, alabar, conocer, adorar, reverenciar su nombre. Todo, absolutamente, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver, mis hermanos, con el conocimiento de su nombre, de quién es Él y de la adoración y la reverencia debida a su nombre. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesús, Jirá. ¿Se acuerdan? Jesús Jirá, el temor santo, el temor reverencial, esa reverencia perfecta, absoluta, total al amor, al nombre, a ofender su nombre, que nos conduce a esa adoración específica de conocer quién es Él, porque solamente Él es Dios, mis hermanos. Esta es la primera parte de este atributo, Jesús Jirá, el temor santo o reverencia santa o reverencia absoluta, adoración a su precioso nombre. No sé si tengamos, mis hermanos, alguna pregunta o algún comentario.